COVID-19 se dio a conocer la aparición de un nuevo coronavirus, SARS-CoV-2. Las comunidades internacionales dedujeron que provenía de los mercados insalubres de China, ya que el primer caso de SARS-CoV-2 se identificó en un mercado de mariscos en la ciudad de Wuhan, China, donde existe la posibilidad de patogenicidad de animales a humanos. Debido a esto, el mundo entró en un caos, provocando el aislamiento global, el cese de actividades tales como mercantiles, laborales, recreativas, estudiantiles, entre otras. Esto llevó a las diferentes naciones a tomar medidas tales como el cierre de fronteras, el aislamiento preventivo de las personas, de los habitantes, para así prevenir la propagación de este virus. Los síntomas de este virus incluyen fiebre, tos seca, dolor corporal, y usualmente estos síntomas no son muy fuertes. Sin embargo, en pacientes mayores y con comorbilidades suelen ser fatales. El SARS-CoV-2 apareció aproximadamente entre el 2002 y 2003 en China, pero fue hasta que el 1 de marzo donde el mundo entró en alerta. El SARS-CoV-2 se encuentra en la clasificación de alta patogenicidad, ya que provoca infección en las vías respiratorias bajas como lo son bronquios y pulmones. Para profundizar en este tema, nos vamos a estudio con especialistas en el ámbito. Gracias. Buenas tardes a todos, gracias por esta invitación para hablar un poco de este nuevo coronavirus. Mi aporte va a ser desde las bases genéticas del virus. Pues primero, para empezar hay que saber pues por qué se le llama coronavirus, ¿no? Y pues se le llama pues así, coronavirus, porque en su imagen, en su espectro, se puede evidenciar, se puede ver que el virus pues tiene unas puntas, unas spikes, unas espigas, por así decirlo, que le dan que son parecidas a las coronas. Es por esto que se le denomina coronavirus. Es importante pues tal vez saberlo. El virus consta de una nucleocápside. Esta es una proteína estructural que está formada por una serie de monómeros llamados capsómeros. Esta nucleocápside, pues, su función principal es la de proteger el ARN vírico. Esa es la función principal que tiene esta nucleocápside, ¿okay? Bueno, acá el virus, también hay que hacer la aclaración, es muy importante saber que el virus es monocatenario, o sea, solo tiene una cadena, no es bicatenario como lo puede ser el ADN. Por esto el ARN del virus es muy similar a un ARN mensajero de humano, es por esto. Este ARN vírico consta de unas 30.000 pares de bases nitrogenadas, en realidad es corto, no es muy largo. Y pues importante saber, este cuenta con 6 marcos abiertos de lectura, o ORF, que en inglés significa un Open Reading Frame. Y estos marcos abiertos de lectura lo que van a permitir es que los ribosomas puedan hacer la lectura de las bases nitrogenadas o de los pares, de los codones, perdón, para pues realizar la síntesis de proteína en cualquier caso. Este también pues lo podemos dividir en 3 partes. Pues las 2 primeras partes van a ser proximales al extremo 5' del ARN monocatenario. Estas 3 primeras partes van a codificar para genes replicasa del virus. Digamos que cuando sucede ya la infección, ya el virus entra en contacto con la célula, se van a generar 2 poliproteínas muy importantes pues para el virus, para realizar sus acciones, que va a ser la PP1A y la PP1B. Estas 2 poliproteínas posteriormente van a dar paso a la generación de 16 proteínas no estructurales del virus, que van a estar encargadas pues, básicamente de lo que es la transcripción y la replicación del virus, tomando como base los mecanismos de replicación de la célula. Es lo que hace. Y ya el último tercio, que es cercano al 3', pues va a estar encargado de las 4 proteínas estructurales del virus, de las cuales pues hablaremos a continuación. Hola, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Lorena Fandiño. El tema que quiero tocar el día de hoy es respecto a los mecanismos de patogenicidad del COVID-19. Sin embargo, antes de ello quiero dar como una breve introducción respecto a lo que es el coronavirus.
Entonces, pues los coronavirus son patógenos que podemos encontrar en diferentes vertebrados, incluido el ser humano, vertebrados y mamíferos, incluido el ser humano, afectando entre otros los sistemas respiratorio, gastrointestinal y hepático. En este sentido, de acuerdo con diversos estudios filogenéticos, el COVID-19 se clasifica como beta coronavirus. De los cuatro tipos de beta coronavirus, este es uno de los de alto grado de patogenicidad, puesto que puede causar una neumonía fatal por infección de las vías respiratorias inferiores, los cuales son los bronquios y los pulmones. Entonces es muy importante tener esto presente para fomentar el autocuidado. Bueno, entonces acá pues podemos ver señalado, pues esta es una spike, una espiga, pues encontramos la proteína S, proteína spike. Esta proteína pues facilita la unión del virus con el receptor o huésped. Esta proteína se va a unir a los receptores de una enzima pues muy importante, que es la ECA2, enzima convertidora de angiotensina 2. Este va a ser su receptor, por así decirlo, su lugar de conexión con la célula. Esto es por eso que es muy importante. Esta proteína es importante se va a subdividir en dos unidades. La S1, que va a ser la unidad responsable de la unión entre el virus y la célula huésped, y la S2, que va a contener todo lo que es la maquinaria para la fusión de membranas, tanto del virus como de la célula. También vamos a tener la proteína M. Acá encuentro. La proteína M es una proteína también estructural del virus. Su función principal es mantener la forma circular o esférica, que tiene el virus. También va a trabajar mucho en lo que es mantener la curvatura del mismo, de la nucleocápside del virus. También tenemos lo que es la proteína E. La proteína E pues también cumple funciones como lo que son el ensamblaje del virus, funciones en promoción de lo que es la fusión del virus y la célula huésped, y también pues una proteína que viene bastante ligada a lo que es la nucleocápside del virus como tal. También vamos a encontrar la proteína N, que es la proteína de la nucleocápside. Es una proteína que sí viene 100% ligada al ARN del virus, del material genético, y pues a la nucleocápside del virus. También vamos a encontrar una proteína que es accesoria, no es estructural, pero es una proteína accesoria bastante importante, que es la hemaglutinina esterasa. Esta proteína, pues como su nombre lo indica, va a realizar funciones esterasas en los enlaces éster, o sea, los va a cortar, por así decirlo, y esto va a permitir obviamente que haya una mayor rapidez en la inserción del virus a la célula huésped. Acá importante, cabe aclarar que las proteínas estructurales del virus todas son sinergistas en pro de la rapidez de conexión del virus con el huésped y asimismo la liberación del ARN vírico en el huésped. También importante, cabe aclarar acá que la hemaglutinina esterasa es una proteína que solo la podemos encontrar en beta coronavirus, no la podemos encontrar en todas las familias de los coronavirus, no podemos encontrarla en esta. Y pues listo, digamos que desde las partes de la base genética del virus este es mi aporte, y muchas gracias. Ahora bien, respecto a los mecanismos de patogenicidad, para una comprensión mayor en cuanto a la forma de infección, se encontró que el mecanismo que utiliza el virus para infectar a la célula inicia por la proteína S o spike protein, la cual está ubicada en las espigas de la corona del virus, la cual al entrar en contacto con la membrana de la célula huésped se une a un receptor denominado AC2, que es el receptor de la enzima convertidora de angiotensina. Al emparejar con este receptor, el virión ingresa por medio de endocitosis a la célula y posteriormente es liberado en el ARN viral de su nucleocápside hacia el citoplasma de las células. ¿Y esto qué provoca? Que se haga una traducción de forma directa de las poliproteínas del virus, que son las PP1A y PP1AB, las cuales dan paso a otras 16 proteínas no estructurales del virus, que van a comenzar a trabajar en su replicación viral y la transcripción, permitiendo a través del complejo RTC
la formación de las proteínas estructurales y accesorias del virión. Todas estas proteínas salen de la nucleocápside y van a ser fabricadas en el aparato de Golgi de la célula huésped. Y esto que nos va a permitir que se generen nuevas estructuras virales para posteriormente ser liberadas nuevamente. Entonces se repite, el proceso se replica. Entonces, ¿esto qué lo podemos decir? En otras palabras, el virus toma el control de la célula y es allí donde se aprovecha para multiplicarse, utilizando toda la maquinaria de la célula. Ahora bien, respecto a los tiempos de incubación, esto es una información que quiero brindar como un dato adicional para que tengamos en cuenta y podamos mejorar nuestras medidas de precaución respecto al autocuidado y al cuidado de nuestros familiares. Entonces, ¿qué? Después de la exposición inicial al virus, más o menos los síntomas se desarrollan de 5 a 6 días, que es lo que llamamos el tiempo de incubación. En este tiempo de incubación se desarrollan una gama de implicaciones médicas, las cuales pueden ir de leves a graves. Entre leves tenemos dolor de cabeza, pérdida del olfato, síntomas que son muy conocidos. Ya pasando a los síntomas graves, tenemos la falta de aire, problemas respiratorios, tenemos problemas también cardíacos porque como tal el virus también afecta al sistema cardíaco, tenemos problemas gastrointestinales, entonces es allí donde el virus se nos va a convertir en un problema, en una enfermedad más letal. Entonces es importante tener presente que tenemos que estar muy pendientes de los síntomas que puedan desarrollar las personas infectadas por el coronavirus. Eso es todo lo que yo tenía en el momento por informar. Muchas gracias por la invitación. Espero que sea de gran ayuda para todos ustedes. Buenas tardes. Primeramente quisiera agradecer por haberme invitado y también quisiera agradecer a Gino y a Lorena por tan clara explicación. Ahora, una vez alcanzada una mejor comprensión hacia el SARS-CoV-2, voy a exponer algunos estudios que se realizaron en busca de un agente terapéutico que fuese capaz de ayudar a la humanidad antes de pasar a la parte de la vacuna. Se menciona el complejo N3 como un inhibidor de la proteasa M-Pro. ¿Qué es la proteasa M-Pro? Esta proteasa participa en la división de las poliproteínas PP1A y PP1AB que fueron mencionadas anteriormente. Sabiendo esto, es posible afirmar que M-Pro permite formar un complejo con la ARN polimerasa, siendo M-Pro importante para la replicación viral. En otras palabras, la proteína Spike, luego de ser separada y entrar en la célula, va a ser dividida otra vez, como ya se explicó, por una proteasa, y esta proteasa va a ser M-Pro. M-Pro se encuentra formada por dos subunidades en su estructura cristalina, y una vez se desarrollaron dichas estructuras cristalinas, se construyó un modelo de homología, es decir, un modelo que se realiza cuando se toma la estructura de una secuencia desconocida y se hace un homólogo por medio de una figura conocida basándose en su estructura química. En este caso también, luego de haber realizado dichas estructuras, se usó acoplamiento molecular, o también llamado acoplamiento molecular de docking, que es un campo del modelado molecular en donde se ven diferentes conformaciones de la molécula para ver si puede estar unida a otra. Para poder evidenciar si N3 era capaz de acoplarse a M-Pro, se realizaron diferentes estudios y se mostró que N3 podría unirse al sitio activo de M-Pro en el SARS-CoV-2. Y una vez demostrado esto, quiere decir que N3 es capaz de acoplarse a M-Pro, inhibiendo su papel en la replicación, siendo un punto clave para el desarrollo de la vacuna. Gracias. Para comenzar, considero importante definir qué es una vacuna, y para lo cual debemos tener presentes dos palabras fundamentales: generar y estimular, encontrando entonces que una vacuna es todo producto de la investigación científica
que tiene como objeto generar inmunidad ante una enfermedad, estimulando la producción de anticuerpos con el fin de evitar estados graves de la enfermedad y la muerte. Para este proceso, la comunidad científica internacional se ha basado en dos metodologías básicas, que es la basada en proteínas y la basada en genes. La basada en proteínas, dentro de esta tenemos lo que es el denominado vector viral, a través del cual se desarrolla una técnica que, si bien no es propiamente el COVID-19 el virus que hace parte de esta vacuna, debajo de su estructura hay mucha parte de material genético del virus COVID-19, con el fin de que el cuerpo reconozca este material, produzca esa proteína, y apenas estemos en etapa de producción de esta proteína, nuestro sistema de anticuerpos compuesto por linfocitos B y linfocitos T reconozcan estas proteínas como extrañas al cuerpo y nos brinden una protección a futuro en caso de que estemos expuestos ante la enfermedad. Como ejemplos de este tipo de vacunas encontramos la vacuna contra la hepatitis, contra el polio y contra el virus de papiloma humano o VPH. Ahora bien, hay una técnica muy novedosa que es la técnica basada en genes. Es una técnica que estuvo casi por 10 años aguardando en salir a la luz pública y que fuera autorizada, y que se dio la oportunidad con esta pandemia del virus 19. Con esta técnica no se inocula al paciente con virus inactivos del virus que se piensa tratar. Aquí lo que se desarrolla son unas instrucciones genéticas para que el hospedero, la persona que recibe la vacuna, desarrolle los antígenos contra la enfermedad, desvirtuando de esta manera aquellas malas interpretaciones que dicen o que informan que esa vacuna va a generar la enfermedad o que bajo esta vacuna van a modificar nuestro ADN. Esto es totalmente falso. El ARN mensajero, que es en el cual se basa este tipo de técnica, no tiene contacto con la parte del núcleo de la célula, que es donde está nuestro ADN, nuestra información genética. Adicional, quiero comentar que cuando se surte el proceso, el ARN mensajero es destruido por la misma célula del organismo y es desechada. Entonces no hay ninguna oportunidad de que haya una modificación genética o de que suframos la enfermedad, que si bien por sus características es lo más parecido naturalmente a una enfermedad, pues como lo estamos viendo, son solamente instrucciones para que se produzca una proteína, pero no estamos incluyendo la proteína en la parte vírica. Es muy importante también mencionar que las vacunas generan una protección aproximadamente 15 días después de la aplicación, de la dosis completa, quiero decir. Es decir, hay vacunas de una o de dos dosis, y es después de la aplicación de la primera o la segunda dosis, según la vacuna que nos estemos aplicando, que el organismo genera la protección completa. Ahora, ¿cuáles son los tipos de vacunas que disponemos? La Organización Mundial de la Salud referencia 7 vacunas desarrolladas por 3 casas comerciales. Tenemos la primera vacuna, que es la de Pfizer-BioNTech, la segunda la de AstraZeneca, y tercera la vacuna de Janssen, producida por Johnson & Johnson. Para el caso de la vacuna de Pfizer y AstraZeneca, estas son de tipo ARN mensajero, es decir, base genética. La de Pfizer tiene una primera y una segunda aplicación, la segunda es a las 3 semanas, es decir, 21 días después de la primera dosis, y es recomendada para personas mayores de 12 años. Con relación a AstraZeneca, la segunda dosis se aplica 4 semanas después de la primera, es decir, 28 días después, y la recomendación es para personas mayores de 18 años. La vacuna de Janssen, producida por Johnson & Johnson, es una vacuna de tipo viral, de vector viral, recomendada para personas mayores de 18 años, y pues es una sola dosis. Ahora bien, ¿qué sucede con las mutaciones de la que tanto se habla? Mira, todos los virus tienden a protegerse, a reproducirse, a generar mutaciones. Esto se ha demostrado a lo largo de la historia. La Organización Mundial de la Salud nos habla de 845 virus detectados, modificaciones del virus detectados, modificaciones del virus COVID-19, pero son 3 en especial los que le llaman la atención por 3 razones fundamentales. Primero, aumentan la carga vírica. Segundo, aumentan la morbilidad. Y tercero, pues conllevan a una
disminución de la efectividad de las políticas públicas y de los tratamientos. Es entonces cuando los organismos de salud pública deben definir 4 estrategias en particular. Primero, hacer una vigilancia epidemiológica activa y constante. Segundo, hacer una vigilancia de todas estas variantes a nivel regional. Tercero, hacer una investigación de todos los focos de la enfermedad. Y cuarto, hacer un seguimiento de los posibles casos detectados. Es decir, vamos de lo global a lo particular con el fin de tener unas cifras muy cercanas y mucho más estrictas de cómo se comporta el virus. Y estos 4 aspectos de salud pública tienen 3 razones fundamentales de ser, que es lo que denominamos la TRS. Primero, mirar cómo es la transmisión de las nuevas variantes del virus. Segundo, mirar qué pasa con esas tasas de reinfección, porque generalmente aumentan las tasas de reinfección y los niveles de resistencia a los tratamientos. Y tercero, vamos a mirar cómo es la parte del comportamiento del virus con relación a los tratamientos aplicados. Y estos análisis tienen a su vez dos implicaciones, que primero es en materia de salud, política de salud pública, y segundo a nivel social, y lo anterior con un único fin, que es reducir la transmisibilidad o quitarle velocidad de contagio al virus, que es lo que debemos tener aquí muy presente. Entonces estamos ante 3 variantes del virus que debemos ser precavidos, debemos estar monitoreándolos, y como vemos, el tema de política pública y de cuidado de las personas, de vacunación, es muy importante. La última recomendación sería: vacúnese, y decirle a todas las personas que se vacunen, no importa cuál sea la casa comercial, no importa si es Pfizer, no importa si es de la otra marca, si es AstraZeneca. Mire, son mayores las ventajas que se tienen al vacunarse que al no estar vacunados, con el riesgo personal y con el riesgo social que esto conlleva. Espero haber resuelto las dudas. Muchas gracias. Esto es todo por hoy.